están mis queridísimos alumnos del Colegio Peruano Español? Después de haber ya estudiado lo que son todo lo que es generalidades de la taxonomía, ahora sí ya tenemos que empezar su estudio grupo por grupo, ¿ya? Entonces el primer grupo, el más pequeño, el más simple, el más fácil, el que tiene que ver con la célula procariota, bueno, tenemos aquí a lo que es monera, ¿ya? Entonces, mira, vamos a empezar de una vez, vamos a empezar. Ahí lo tenemos, ¿no? Acá, entonces, ¿quién es Monera, no? ¿O qué organismos están dentro de este grupo Monera, de acuerdo a Whittaker? No te olvides de eso. Bueno, tenemos a lo que son las bacterias, y las bacterias, pues, se consideran el grupo de organismos menos evolucionados que existen hasta la actualidad, ¿ya? Es por eso que se considera que las monera o las bacterias, pues, tienen célula procariota, que es la célula menos evolucionada que puede haber, ¿ya? ¿Dónde se van a encontrar todas las bacterias? Pues en todos los ambientes, porque mira, hay bacterias en el suelo, podemos encontrar bacterias en el agua, podemos encontrar bacterias en la superficie de alimentos, en nuestra superficie de nuestra piel, se puede encontrar en líquidos corporales, se puede encontrar flotando también acá en el aire bajo su forma esporulada, porque van a haber algunas bacterias que son esporuladas. Oye, mira, se va a encontrar en todos los ambientes. Entonces hay que considerar pues que las bacterias, siendo microorganismos y encontrándose en todos los ambientes, pues también hay que tener mucho cuidado. ¿Pero con quién? ¿Con todas? No, porque todas las bacterias no son patógenas o que nos pueden causar algún daño. Solamente un pequeño grupo de ellas son las que nos van a causar el daño, ¿ya? Porque hay bacterias que no podremos vivir con ella y no podríamos vivir con ella. Algunas conocidas, te digo que tal vez te puedes acordar mucho de nuestra flora bacteriana, ¿ya? Nuestra flora intestinal. A ver, sigamos. Vamos a ver ya ahora sí, de hecho, su clasificación. Mira, tenemos dos clasificaciones, solamente dos dentro del mundo de las bacterias. Tenemos las arqueobacterias y lo que son las eubacterias. Bueno, pero ¿y cuál es su diferencia, no? Porque debe estar preocupado. Ya me dijeron una y otra, sí, pero ¿y por qué una y por qué la otra? Ah, ya, muy bien. Mira, observa acá. Arqueobacterias sin peptidoglucano y eubacterias con peptidoglucano. Bueno, y profesor, ¿y de qué se trata eso? ¿De dónde salió ese nombre? O tal vez de qué mundo vino. Bueno, no vino de otro mundo más que dentro del mundo de nosotros que se ha creado esta palabra, ¿no? No te olvides que dentro de ya te dije, dentro de las células que tenemos célula procariota y célula eucariota, la menos evolucionada ha sido la procariota, y cuando habíamos estudiado la célula procariota habíamos dicho que tiene una pared bacteriana y se caracterizaba esa pared bacteriana porque su componente principal era el peptidoglucano, también llamado mureína. Me imagino que ya, eso sí, el profesor nos enseñó ese tiempo. Muy bien, ¿ya te acordaste? Muy bien, pero mira estas dos clasificaciones, que las dos cianobacterias dentro de las arqueobacterias pues no van a presentar este peptidoglucano. ¿Ya? No te olvides, ¿no? Como que si fuera una excepción lo puedes tomar. Bueno, dentro de las arqueobacterias, ¿quiénes van a estar? Tenemos las metanógenas, las alobacterias y las termoacidófilas. Bueno, ¿y por qué le llaman metanógenos? Proviene del término metano. Bueno, es porque van a producir el metano. Bueno, el metano es un compuesto orgánico, tiene un olor característico muy fuerte, producido por bacterias anaeróbicas, o sea, en un ambiente anaeróbico se tendrá que necesitar entonces, y eso se podría encontrar en mundos, por ejemplo, los pantanos, ya que van a haber aguas putrefactas, o sea, tenemos ahí la ausencia del oxígeno, ¿no? Y por lo tanto estas bacterias sí podrían trabajar. En el estómago de las vacas también, por eso que cuando hemos visitado algunos establos y nos hemos acercado mucho a las vaquitas, hemos sentido pues unos olores que sobrado caía desmayado como condorito, ¿no es así? Bueno, el olor de acerca del metano, entonces, ¿ya? Veamos, dentro de las alobacterias, porque van a encontrarse en ambientes muy salinos, ¿ya? Ejemplo, en el Mar Muerto. Las termoacidófilas, bueno, calor y ácido, ¿no? Entonces, en ambientes muy calientes y también a la vez que pueden ser muy ácidos, como en las faldas de los volcanes. Y las eubacterias son las bacterias modernas o más actualizadas, ¿no? Tienen las bacterias verdes, las púrpuras y las cianobacterias. Bien, ha sido de modo muy sucinto. Y no te olvides que también tú para esto puedes visitar, si tú quieres un adicional, Biocanal para Todos, José Millán Musayón. Y nos vemos.